es un geosintético impermeable, cuya función es evitar que se escape un líquido, un fluido, que migre, ¿no? Entonces cumple acá una función de contención o de impermeabilización. Contiene un líquido evitando que fugue, que se vaya por el suelo, atravesando las capas y que pues se pierda. Entonces eso es una geomembrana. El GCL es muy similar a una geomembrana. Estos son siglas en inglés que significan Geosynthetic Clay Liner. Básicamente son capas de geosintéticos con una introducción de una capa adicional de arcilla, en este caso bentonita de sodio por lo general. Entonces es como un sándwich, ¿no? Son capas, dos capas de geosintéticos, una arriba y una abajo, y en el centro como un relleno de clay, de arcilla. Esto también tiene, este GCL tiene también la función de impermeabilizar o contener fluidos o líquidos, ¿no? Entonces evita su pérdida. También tiene ese es su objetivo, ya que la bentonita le da esta característica especial, además de que puede hincharse y bloquear alguna falla, alguna fisura que pueda haber. Y así también como hemos visto los principales geosintéticos, hay pues muchos otros tipos de geosintéticos también, ¿no? Estamos hablando de las geomantas y biomantas, por ejemplo, las georredes que funcionan rellenas con suelo, sistemas de drenaje, etcétera, etcétera. Entonces, diferentes sistemas de, de otros geosintéticos, diferentes geosintéticos, y también tenemos los geocompuestos, ¿no? Que básicamente es la combinación, por ejemplo, de dos o más geosintéticos principales o primarios, ¿no? Entonces, combinamos estos geosintéticos y formamos un nuevo geosintético. De esta manera aprovechamos las propiedades de cada uno de estos geosintéticos y buscamos una sinergia, haciéndolos trabajar juntos. Entonces, esto es lo que podemos hablar de los conceptos y la clasificación general de los polímeros. Solamente para tener un punto de comparación, esto por ejemplo, esto que se está viendo, esto es un geotextil, ¿sí? Un geotextil para que ustedes puedan ver. Esto es un tipo de geotextiles, en realidad es un geotextil no tejido. Esto también es otro tipo de geotextil, también es un geotextil no tejido, pero este geotextil tiene una diferencia con este porque aquí no se aprecia muy bien, pero de repente se puede ver un poco de translucidez aquí, ¿no? Es un poco más delgado, este es obviamente un poco más grueso, y así también hay otros tipos de geotextiles no tejidos. Estos son clasificados como geotextiles no tejidos, unidos, están estos tres, unidos por métodos térmicos, unidos por métodos químicos y unidos por métodos mecánicos o punzonado. Y este es otro geotextil. Esto se llama geotextil tejido. Nótese entonces la diferencia entre un geotextil tejido y un geotextil no tejido. Este es un geotextil no tejido, ¿no? Sigue siendo un geotextil, porque está constituido, formado de fibras. Si se puede ver ahí, pequeñas fibras cortadas y entrelazadas. Pero este está hecho de fibras continuas. ¿Sí? Fibras continuas, y también están entrelazados, pero por un telar. Se tejen. Igual que este geotextil tejido, hay otros geotextiles de otro tipo de fibra, ¿no? Esta fibra, por ejemplo, es una cinta plana, una fibra llamada o del tipo cinta plana. Pero hay geotextiles tejidos de otros tipos de fibras. Y aquí vamos a ver también dos tipos de georredes. Entonces, nótese también la diferencia con los geotextiles. Esta es una georred biaxial, que soporta básicamente, o bidireccional, que soporta dos direcciones de esfuerzos, ¿no? Biaxial o bidireccional, y esto es una triaxial, como veíamos, ¿no? Esto es una triaxial. Entonces, aquí tenemos dos tipos de geomallas. Estas son geomallas. Geomalla biaxial, geomalla triaxial, que cumplen la función básicamente de reforzar. Así también teníamos el caso de las georredes. Esta es una georred, es similar a una geomalla. Esta es una geomalla, esta es una georred, pero fíjense que la geomalla en realidad está construida en un solo plano. No tiene
ninguna profundidad, ningún espesor en diferentes niveles, ¿no? Está construida, fabricada en un solo nivel. En cambio, una georred está fabricada, fíjense en este caso, las costillas superiores y las costillas inferiores. Entonces, aquí hay dos niveles. En este caso, ¿no? Hay geomallas de otros niveles. Y esto da, pues, el espacio necesario para que entre los niveles, aquí en estos espacios que se están viendo, pueda circular el agua, ¿no? Obviamente esto tiene que estar cubierto y protegido con material para que el suelo no colmate la georred, pero luego de estar protegida, circula dentro de sus espacios, dentro de sus costillas, el agua. ¿Hay micrófonos, por favor? ¿Micrófonos abiertos? Aquí también conocerán pues las famosas, populares geomembranas. Es un webinar justo como decía la geotextil. ¿Hay un micrófono abierto, por favor, si pueden cerrarlo? Gracias. ¿No? Ahí están, geomallas. Estas son las geomallas. Vienen en diferentes dimensiones. También están, por ejemplo, las geomembranas que tienen aquí una rugosidad, ¿no? Que tiene su función específica. Puede ser lisa o puede ser texturada por un lado y por ambos lados, dependiendo de la necesidad. Aquí tenemos una, pues, por ambos lados, y también hay geomembranas así, ¿no? Las calandradas, que tienen dos colores, o incluso, en general, su fabricación es superponiendo y comprimiendo, calentando capas, ¿no? También hay geomembranas asfálticas, como esta, por ejemplo. Esta es una geomembrana asfáltica. Y, bueno, diferentes tipos de geosintéticos que tenemos en el mercado. Este es un GCL, entonces aquí tenemos un geotextil en esta capa, tenemos aquí una geomembrana en esta capa, y en el centro, como relleno, tenemos aquí bentonita seca, bentonita de sodio, ¿no? Que es un material arcilloso. Así también tenemos, esto por ejemplo esto es una geomanta, ¿no? Esto no es una biomanta, sino una geomanta para estabilizar taludes. Y, por ejemplo, aquí hay otro geosintético. Este es un geocompuesto de drenaje. Tiene en su corazón, en su núcleo, un armazón de estructura polimérica, y como protección, geotextiles en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? De esta manera también se evita que el suelo colmate los espacios internos de este geocompuesto, ¿no? Que esto es un geocompuesto de drenaje. Entonces, dentro de su estructura circula el agua, sirve para drenar, en forma muy similar a una georred. Ok, bueno. Solamente para hacer una comparación rápida entre los diferentes geosintéticos de los que disponemos. Podemos aplicar los geosintéticos, como ya hemos dicho, en las diversas obras de ingeniería que podemos construir. Podemos aplicarlos en transportes, cuando trabajamos con los subtrenes. Podemos trabajar también debajo directamente de la vía para reforzar la carretera, ya sea pavimentada o no pavimentada, para revestir canales, incluso en combinación con concreto, en diferentes partes de una presa de tierra, tanto para drenar como para filtrar el agua. También en temas ambientales, por ejemplo, como los silt fences, que son aquí cortinas o barreras contra sedimentos. También podemos usarlos en rellenos sanitarios. Por ejemplo, aquí se suele trabajar con muchos geosintéticos, ¿no? Uno puede pensar que es una geomembrana y nada más, pero en realidad hay muchos geosintéticos acá interviniendo dentro de la fundación. También en una presa de relaves, también podemos utilizar ahí geosintéticos. Para pozas, por ejemplo, aquí vemos dos geosintéticos, ¿no? Se nota aquí el opaco, que es un geotextil, y el que está en la parte superior es una geomembrana. Entonces ahí los dos trabajan de forma sinérgica. También aquí, por ejemplo, pads de lixiviación o grandes superficies cubiertas para impermeabilizarlas, ¿no? Entonces, diferentes usos que le podemos dar a los geosintéticos en nuestras obras de ingeniería, en nuestras aplicaciones. En el curso que dicta Ideas, pues diseñamos varias de estas estructuras. Este curso es de diseño, entonces no enseñamos cómo construir exactamente las estructuras, sino que más bien se trata de ejemplificar cómo se diseña. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver qué es un suelo mecánicamente estabilizado. Aquí habíamos visto que parte de estos, en realidad parte de estas aplicaciones, son también los muros de suelo mecánicamente estabilizado. Entonces ahora vamos a ver qué es un suelo mecánicamente estabilizado, en este caso con geosintéticos, porque hay suelos mecánicamente estabilizados con diferentes materiales, incluso materiales metálicos, materiales por ejemplo, micropilotes, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de estabilizar mecánicamente un suelo. Ni se diga del mejoramiento químico, también hay mejoramiento químico, pero aquí hablamos del mejoramiento mecánico y dentro del mejoramiento o estabilización mecánica, hablamos específicamente de los geosintéticos. Aquí entonces vamos a conceptualizar que un suelo mecánicamente estabilizado es pues un suelo más un geosintético intercalado en capas horizontales. Esto nos da origen al suelo mecánicamente estabilizado. En inglés es MSE, en español lo podemos traducir como suelo mecánicamente estabilizado, eso sería en español, sus siglas, pero en inglés MSE, y básicamente es una combinación de materiales, tal cual lo es el concreto armado, donde metemos o combinamos concreto simple y la armadura, que es el acero, para tener un concreto armado que es un material obviamente mucho mejor que sus componentes. Es mejor en resistencia que el concreto simple y también tiene mejores comportamientos en algunos casos que el acero simple. Y además en el tema económico, obviamente también es mucho más barato construir con concreto armado que con acero puro. Bueno, entonces, de forma similar, aquí tenemos al suelo mecánicamente estabilizado. Se compone de suelo y de refuerzos de geosintético, que se colocan en capas horizontales. Eso es un suelo mecánicamente estabilizado. Y la función es que cuando se coloca la capa aquí de refuerzo, como estamos viendo, en este caso un geosintético, bajo los mismos esfuerzos aplicados, aquí estamos aplicándole esfuerzos a un suelo, bajo los mismos esfuerzos, vamos a ver que las deformaciones son menores. Este es un suelo sin reforzar y este es un suelo reforzado. Entonces, ejemplificando, las deformaciones aquí son mucho mayores que aquí. Y al final eso se transmite o se traduce en que para alcanzar esta misma deformación, en el caso del suelo reforzado, para alcanzar esta misma deformación, pues hay que tener esfuerzos mucho mayores. Eso quiere decir que el suelo resiste más. El suelo resiste más. Y eso lo evidenciamos mediante los ensayos triaxiales. Los ensayos triaxiales son una forma de medir la resistencia del suelo, ¿no? Sobre todo la resistencia cortante. Entonces, la resistencia al corte podemos analizarla mediante el ensayo de corte simple o también mediante el ensayo triaxial. Aquí tenemos resultados de investigaciones en cuanto a ensayos triaxiales. Hay micrófonos abiertos, por favor, si pueden cerrarlos. Sí, creo que hay un micrófono más por ahí todavía. Sí, gracias. Bien, entonces, tenemos aquí que esto es una capa de suelo o un bloque de suelo, y aquí le estamos colocando un refuerzo de geosintético en la parte inferior y en la parte superior. Aquí tenemos la resistencia, sin refuerzo y con refuerzo, en este caso. Y prácticamente la resistencia o el comportamiento al corte es igual, no cambia. Cuando le agregamos un tercer refuerzo, como que mejora un poco el comportamiento al corte. Y cuando le agregamos más refuerzos, vemos que hay una mejoría bastante buena en cuanto a la resistencia al corte. Entonces, esto es la resistencia cortante en kilopascales del suelo. Esto es solamente una experiencia real, pues es una investigación presentada en la bibliografía del curso, que es la bibliografía de Robert Corner. Entonces, son investigaciones totalmente científicas, demostradas, y también se ha pues popularizado bastante el uso de geosintéticos en suelo mecánicamente estabilizado porque funcionan, porque sirven. Si no, realmente pues a veces no se entiende bien el principio de funcionamiento, ¿no? Y durante la construcción pues se coloca nada más por colocar, pero desde los ensayos de laboratorio, e incluso en las experiencias de campo,
se nota que los esfuerzos resistentes mejoran, prácticamente casi se duplican, ¿no? De algo de 50 por aquí a más de 100, ¿no? Prácticamente se han duplicado casi 75, algo por aquí, bueno, prácticamente se duplican. Entonces, obviamente también hay que tener en cuenta dónde se colocan las capas, en qué lugares se colocan las capas. Y esto, obviamente, es el objetivo del diseño de un muro de suelo mecánicamente estabilizado con geosintéticos. Entonces, estamos viendo que el suelo en general mecánicamente estabilizado puede usarse en diferentes casos. Por ejemplo, podemos utilizar suelo mecánicamente estabilizado en muros, se puede usar en estribos de puentes, se puede usar en malecones, se puede usar en diques, en muchos sistemas donde tengamos pues suelo intercalado con necesidad de asentar estructuras formamos capas de suelo con intercalación de geosintéticos y vamos a ver que mejora la resistencia del suelo, tanto la resistencia cortante como la resistencia portante. Entonces, en el caso general del suelo mecánicamente estabilizado, pues nosotros nos enfocamos en muros. ¿No? Y ahora sí, vamos a ver qué cosa es un muro de suelo mecánicamente estabilizado. Como ya hemos estado viendo, pues es más o menos como un muro de contención. Básicamente es el reemplazo del muro de contención. ¿Eh? Entonces, los muros de contención convencionales, hechos de concreto armado, concreto simple, bueno, en general concreto armado, funcionan por su gran peso, por su gran masa, ¿no? Entonces funcionan mediante la gravedad. Y también algunos funcionan, bueno, hay varios tipos de muros, pero también están los cantilever, los voladizos, pero la propiedad masiva del muro, sobre todo estos muros pues de gran volumen, de gran masa, son las que estabilizan y ayudan al muro a mantenerse en su posición, a resistir los esfuerzos, ya sea de volteo, deslizamiento o de fundación. Entonces, estos muros, que se pueden hacer de albañilería, concreto, utilizan su gran masa para poder resistir los esfuerzos. Pero el problema es que son rígidos. Entonces, ante deformaciones pequeñas, van a tender a fallar. Fallan estos muros. Y ahora, en cambio, los muros de suelo mecánicamente estabilizados son bastante flexibles. A diferencia de los tradicionales que son rígidos, estos son muy flexibles, es decir, toleran deformaciones. Entonces se pueden deformar hasta cierto punto también, obviamente, no tienen una deformación pues infinita. Se pueden deformar y mediante esta deformación absorben los esfuerzos. Entonces vamos a ver aquí que el muro está constituido por elementos geosintéticos, en este caso, que ayudan a reforzar tanto en tensión, o sea, en tracción o tensión, como en corte, ¿no? Como en corte, o sea, mediante propiedades friccionantes. Y vamos a ver que puede tener un revestimiento. Aquí tenemos un ejemplo de muro. Esto es el revestimiento frontal y esto es el refuerzo. Aquí está el refuerzo de geosintéticos. Entonces se extiende desde el revestimiento frontal hasta dentro del suelo. El suelo también es un suelo seleccionado, que es este que está aquí. Es un suelo seleccionado, generalmente granular, suelo granular. Arenoso, por ejemplo, una arena es bastante utilizada para este tipo de muros. Y en conjunto, tanto el revestimiento frontal como el refuerzo que está aquí, constituido de geosintéticos, como el suelo seleccionado que lo rellena, constituye el muro de suelo mecánicamente estabilizado. Toda esta estructura, entonces, sería el muro de suelo mecánicamente estabilizado. Y luego, detrás del muro, está el suelo contenido o el suelo retenido, que es básicamente el suelo natural, ¿no? El suelo natural. Este es un típico murito, entonces, de suelo mecánicamente estabilizado. Vemos que tiene unas unidades de albañilería aquí, especiales, fabricadas para trabajar con geosintéticos y trabajar con muros. También se le puede dar un ángulo aquí, cierto ángulo. Cada unidad de albañilería, de acuerdo al modelo que tengan, pues puede tener una inclinación incluso hasta 90 grados, ¿no? Aquí, fíjense también que se trabaja con un material, pues,
granular de drenaje, ¿no? Y este suelo tiene que ser un suelo friccionante para que pueda trabajar y trabar aquí con el geosintético. Entonces, esto sería un muro, esto sería un murito de suelo mecánicamente estabilizado. Aquí tenemos algunos ejemplos visuales de cómo queda un muro. Obviamente este muro, por ejemplo, este muro no podría tener este acabado, no podría tener porque más bien tiene un acabado como este, como estos, ¿no? En cambio, estos muros de aquí, estos muritos, se llaman muros tipo envolvente. Y estos muros se llaman muros con revestimiento frontal. Entonces hay diferentes tipos de muros también dentro de los suelos mecánicamente estabilizados que vamos a revisar en esta segunda parte del webinar, ¿no? Aquí ya vamos a ver cómo funciona un geosintético dentro de un muro de suelo mecánicamente estabilizado. Principalmente, como decíamos, lo refuerza. Es decir, introduce esfuerzos resistentes dentro del muro. Este es un muro tipo envolvente. Entonces, esto es el geosintético. Esto es un geosintético, que puede ser, por ejemplo, aquí vemos una geomalla. Esta es una geomalla uniaxial, ¿no? Tipo envolvente. Y aquí tenemos un geotextil, también tipo envolvente. Ambos son tipo envolventes. Entonces, con la geomalla, dado que su estructura permite que haya contacto con el suelo, se puede entonces dar este tipo de acabados, ¿no? Este tipo de acabados que veíamos hace un momento, ¿no? Aquí. Ok, entonces, esto es un primer tipo de muros, donde aquí se coloca, pues, geotextil o geomalla, como estamos viendo aquí, ambos geosintéticos sirven, y van en este caso a reforzar el muro. El muro produce un empuje en esta forma, y este empuje es resistido y transmitido al geotextil o a la geomalla. Entonces, aquí este geotextil o esta geomalla entran en tensión, es decir, se van a estirar las capas de geosintéticos colocados ahí. Y hay que analizar y diseñar entonces para que resistan estas tensiones producidas por las presiones frontales que llegan finalmente hacia las capas de geosintéticos. También hay diferentes espesores, ¿no? No es que solamente se coloque un espesor. Puede haber diferentes espesores. Los espesores pueden ser variables. Generalmente en la parte inferior son más delgados, y en la parte superior son mayores los espesores, porque arriba se resiste o se necesita menor esfuerzo. Entonces, todos estos espesores y los espesores de las capas se diseñan, y es justamente el objetivo del curso. Pero también hay otro comportamiento, que es el corte, o sea, la fricción. Aquí hay contacto entre el geosintético y el material de relleno, material de refuerzo, que puede ser una arena. Entonces, hay una fricción. Cuando hay fuerzas tratando de retirar al geosintético de esa posición, el geosintético reacciona por fricción y entonces va a resistir en esa posición. Por eso también analizamos el corte, ¿no? Decíamos entonces que aquí resiste por tensión y resiste por corte. Aquí tenemos otros tipos de muros, por ejemplo, muros con revestimiento de bloques de albañilería, como el que veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces aquí tenemos los bloquecitos fabricados especialmente y aquí se anclan las diferentes capas de geosintéticos, ya sean geotextiles o geomallas. Estos dos geosintéticos sirven para reforzar el muro. Aquí también vemos un ejemplo de cómo, perdón, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se colocan en este caso son geotextiles, y aquí tenemos los bloques de albañilería, ¿no? Aquí también tenemos bloques de albañilería y aquí pueden ser geotextiles o geomallas. Aquí estamos viendo en planta, bueno, una foto de las unidades de albañilería y estas son geomallas biaxiales. Geomallas biaxiales. Y aquí también vemos los bloques de albañilería y algunas geomallas ya ancladas aquí, ¿no? Ok, entonces hay otros tipos que son los paneles prefabricados de altura total, como este, por ejemplo. Aquí paneles articulados de concreto prefabricado. También aquí vemos el detalle de la distribución de los paneles y las capas de geosintéticos colocados aquí. También en color amarillo el suelo escogido, seleccionado, y en color más oscuro el suelo natural. También funcionan con gaviones, ¿no? Aquí están entonces geosintéticos
con revestimiento frontal de gaviones. Y entre gavión y gavión se están colocando también las capas de geosintéticos. Ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces, como principal función, los muros requieren refuerzo. Y como refuerzo, podemos hacer intervenir en esas posiciones a los geotextiles y también a las geomallas. Dos geosintéticos que cumplen perfectamente con la función de refuerzo en los muros de suelo mecánicamente estabilizado. También se suelen construir en algunos casos y algunas partes con geoweb, ¿no? Con geoceldas. Sobre todo cuando hay muros faccionados o seccionados, se pueden construir con geoceldas. Pero los principales, o la gran mayoría, pues se construyen de esta manera, ya sea con revestimiento frontal o simplemente por el método envolvente. ¿Okay? También vamos a ver que de repente en un segundo orden, pero también es importante ver cómo funcionan los geosintéticos dentro de un muro, pero desde el punto de vista de filtro y separación. Entonces, aquí tenemos un murito, en este caso puede ser un muro de contención de concreto, incluso, de concreto, y sabemos que hay capas de drenaje. Aquí hay una capa de drenaje que la desarrolla esta arena, cumple esta arena la capa de drenaje, con el objetivo de minimizar o eliminar las presiones hidrostáticas sobre el muro en sí. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Cuando hay nivel freático por aquí, agua, entonces el agua entra y puede drenar por acá. Esta arena, esta capa de arena, sirve para drenar esa agua que entra. Si no estuviera la capa de arena, entonces inmediatamente haría presión sobre el muro, ya que no tiene por dónde salir. Entonces, o su salida es muy lenta, ¿no? Si es un material arcilloso, por ejemplo, su salida es muy lenta, muy pequeña. Entonces, hace presión hidrostática sobre el muro, y muchos muros que no han sido diseñados con esas presiones van a fallar. Entonces, aquí se coloca un geotextil para proteger la arena, porque puede ser que este material fino, aquí hay un material fino, un suelo natural, está aportando justamente sus partículas finas dentro de la arena y puede colmatar la arena, puede llenarse de finos. Cuando se llena de finos, ya no funciona como drenaje. Entonces, aparecen las presiones en la pared del muro. Este geotextil aquí cumple la función de filtro. Es decir, cuando el agua viene, deja pasar el agua y sin embargo genera aquí una retención del suelo. Retiene el suelo, las partículas, de tal manera que no colmaten este filtro. No colmaten este drenaje de arena o de grava, ¿no? Puede ser. Entonces, va a seguir trabajando con normalidad. Y el geotextil aquí cumple su función de filtro. Deja pasar el agua y retiene las partículas finas. Entonces, vemos que también hay geosintéticos no solo cumpliendo la función de refuerzo, sino también separan. Y también como separador, bueno, también filtran. Y como separador, quiere decir que estas partículas, que pueden ser partículas de una arena, son básicamente partículas más grandes que las partículas finas de un suelo que rodea al muro, al suelo natural, que puede aparecer por ahí, ¿no? Entonces, ¿hay un micrófono abierto, por favor? Gracias. Entonces, cuando se mezclan estos dos materiales, ya sea un material fino con un material más grueso o de diferente granulometría en general, los materiales dejan de trabajar. Se combinan, se mezclan y ya no sirven pues ni la arena para drenar ni el fino para proporcionar soporte. Va a empezar a mezclarse y a fallar. Entonces, aquí el geotextil también mantiene el material granular en su posición y el fino en su posición. Evita que se mezclen. De esta manera también funciona como separador. Entonces, proporciona propiedades o funciones de filtro y funciones de separación. Aquí vemos cómo se está colocando un muro. Este es un muro de suelo mecánicamente estabilizado. Y aquí vemos las geomallas. Estas geogrids son las geomallas, ¿no? Estas son las capitas de geomallas. Aquí vemos las unidades de albañilería. La amarilla es una arena, es una capa de drenaje para que pueda salir rápidamente por esta tubería el agua que pueda llegar al muro. Aquí en la parte superior, en azul, vemos un geotextil, un fabric, o también conocido como geofabric. Es una tela, ¿no? En su traducción en inglés es de una tela. Entonces, así le dicen al geotextil. En inglés también le dicen fabric o tela.
Para nosotros es un geotextil. Aquí está proporcionando separación, para evitar que este material de la parte superior se mezcle con el resto de materiales. Y este de acá pues es el modelo, ¿no? En este caso significa un no tejido, non-woven significa no tejido, pero eso depende de cada productor o fábrica. Estos dos son geomallas que producen refuerzo. Este es un geotextil que produce, aquí está cumpliendo separación, evitar que se mezclen las partículas. Aquí está produciendo en esta parte un geotextil también que produce estabilización. Entonces, eso es un tipo de refuerzo, esto es una función intermedia que mejora la condición de la subrasante también. Entonces, diferentes posiciones de otros geosintéticos, no solamente cumpliendo la función de refuerzo. Y aquí en verde podemos ver capas de geotextil también, que en este caso cumplen la función de filtración. Entonces, diferentes acomodos que un geotextil o ubicaciones que puede tener un geosintético dentro de un murito. Aquí vemos también que como filtro y separador, pues está justamente evitando que los finos del suelo con que se está rellenando este gavión vayan a colmatar la estructura, ¿no? Entran dentro del gavión y ya no permiten que el gavión sea una estructura drenante y simplemente lo van a hacer fallar. Entonces, geotextil aquí cumpliendo nuevamente la función de filtro para esos gaviones. Otra función más como drenaje. Hemos visto que el drenaje estaba pues desempeñado por una arena, por ejemplo. Una arena, un material granular, un material gravoso. Pero aquí vamos a ver que el drenaje lo podemos reemplazar con una georred. Entonces aquí ya no colocamos arena, sino colocamos una georred. Y esa georred también cumple la función de drenaje para evitar que las cargas hidrostáticas presionen directamente al muro. Entonces el agua ya no genera presión, sino sale por la georred directamente y de repente tiene un mejor comportamiento incluso que la arena. Y aquí, de todas formas, un geotextil como filtro para proteger a la georred de la colmatación. Entonces, hay aquí hemos visto algunas ubicaciones y utilización de geosintéticos dentro de los muros de suelo mecánicamente estabilizados. ¿Qué pasa cuando o no se diseña bien o las condiciones de campo no se cumplen, no se aplican de acuerdo al diseño? Vamos a tener fallas como estas, ¿no? Aquí estamos viendo que hay una fisura y en esta fisura hay una presión que está entrando como presión hidrostática, por ejemplo. Esta presión hidrostática tiene esta forma triangular, va a ser presión adicional a la diseñada y va a empezar a empujar hasta que puede romperse el geotextil, puede desconectarse el geotextil, simplemente puede deslizarse. Diferentes formas de falla de un geotextil o de una geomalla que van a hacer fallar el muro. Finalmente, cuando empieza a caer uno de los revestimientos, falla totalmente el muro, ¿no? Como estamos viendo aquí. Falla total del muro. Aquí otro tipo acá vemos esto es una geomalla uniaxial. Entonces aquí habría que analizar por qué ha fallado el muro. Si falló por la conexión, falló por la resistencia a la tensión, es decir, se rompió, falló por la fricción, es decir, se empezó a resbalar, a deslizar dentro del suelo ante estos esfuerzos de aquí. Y entonces que estos esfuerzos presionan y empujan a la pared del muro. Y esta pared del muro, como está conectada con el geotextil, transmiten esa presión, esa tensión hacia el geotextil, de tal forma que se tensiona, se estira el geotextil o la geomalla. Y así funciona. También funciona por corte o por fricción. Entonces, esos son algunos tipos de fallas también que se pueden producir en los muros si es que no se diseñan adecuadamente o las cargas de campo no obedecen al diseño. Bien, con esto terminamos el webinar y espero que les haya parecido interesante en algunas cosas. Seguramente algunos conocerán ya bastante de estos temas, pero seguramente algo al menos habrá sido de novedad para ustedes. En el curso que tenemos en Ideas Campus, pues entramos al diseño de geosintéticos, de muros con geosintéticos, y hablamos justamente de las resistencias. Diseñamos como refuerzo, diseñamos como filtro, diseñamos como drenaje. Y otros diseños más con geosintéticos que se pueden tener. Entonces aquí está la metodología, por ejemplo, de diseño de los muros con el cálculo y ejemplos aplicados en muritos, ¿no? Entonces aquí bastante información que en realidad lo desarrollamos durante el curso. Ok, eso entonces es en cuanto al webinar. Y gracias por su participación.
Eso sería todo por mi parte. Jordana, no sé si tienes alguna... Pero, ¿me escucha? Jordana, ¿se escucha? Ahora sí se escucha. ¿Aló? Ya, no sé si alguien de los participantes tiene alguna consulta, por favor, que la pueda realizar en este momento para que el ingeniero nos pueda ayudar a resolverla. Jordana, una consulta. Adelante. Sí, claro que sí. César Castillo, ¿no? Sí, Ingeniero, ¿qué adelante. tal, Jordana? Bueno, sí, bueno, la consulta era que con respecto al tema de los muros con suelos mecánicamente estabilizados o suelos reforzados, ¿qué implicancia tiene de que estos muros trabajen, ejemplo, de alguna forma en canales donde, donde van a trabajar de alguna forma durante su operación sumergidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento, digamos, cuál es, digamos, dentro de la experiencia de estos muros, cómo es que se ha desarrollado esta experiencia cuando se encuentran sumergidos? Ok, gracias, César. En general, los muros de suelo mecánicamente estabilizados o suelos reforzados se diseñan considerando que no va a haber cargas hidráulicas o hidrostáticas. Se diseñan para el peso del muro, se diseñan para las cargas muertas o sobrecargas y para las cargas vivas. Estos tres esfuerzos son los que finalmente se transmiten o se traducen a un esfuerzo lateral, un esfuerzo horizontal total, que es el que empuja al muro en forma lateral, ¿no? Entonces, con esas consideraciones se diseña un tradicional, un típico muro de suelo reforzado. No se diseñan para soportar presiones o cargas hidrostáticas. Sin embargo, si hay una carga adicional, hay que añadirla simplemente en el diseño. O sea, el diseño incluye ciertas cargas. eh, si se analiza, si se decide o se tiene una carga adicional, simplemente hay que añadirla al diseño. Entonces, es tanto como cuantificar la carga y pues incluirlos en los datos de análisis esta carga de agua, ¿no? Yo creo que no habría inconveniente por ese lado en tema de los esfuerzos. Lo que sí es que habría que analizar el comportamiento del suelo totalmente sumergido, ¿no? Como tú indicas, si están en taludes de canales, yo estimo que, bueno, no conozco el caso en particular, pero probablemente estos canales están, no sé, tengan el talud impermeabilizado o, o en todo caso tengan quizás alguna protección para evitar que el agua filtre dentro del muro. Habría que ver el diseño del muro, cómo lo han construido, cómo lo han concebido para evaluar qué cargas intervienen allí, ¿no? Pero en general, cuando hacemos un diseño de muros, analizamos todas las cargas posibles. Si hay una carga adicional, pues se tiene que agregar la carga y calcularla también. Ok, ¿Alguna ingeniero, consulta? gracias. Gracias, César. ¿Alguna consulta adicional? ¿Habría alguna consulta adicional, por favor? Al parecer no tenemos más consultas, ingeniero. Bueno, hacerles a todos la invitación. Dentro del link que se ha compartido en el WhatsApp hay un link que indica contáctanos. Entonces, por ahí, por favor, se les puede brindar toda la información sobre el programa. No duden, por favor, en escribirnos, para nosotros poder resolver cualquier duda. Este programa estaría iniciando el 15 de septiembre. Ya, clase con docente, las clases son los días viernes y sábado. Los días viernes son de 7 a 10 de la noche, los días sábados de 6 a 9 de la noche.
No sé si alguien más tiene alguna consulta o si tiene alguna consulta sobre el link que se ha compartido en el grupo de WhatsApp, por favor, que me lo puedan hacer saber también. Veo una mano levantada, señor Howard Gasca. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ingeniero, una consulta. He estado escuchando su webinar y me pareció muy interesante. Mi consulta era, una vez colocados los geotextiles, eh, se dice que ahí es como una barrera, ¿no?, de los agregados finos. En ese caso, ingeniero, el geotextil no llegaría de repente a taparse los vacíos y ya impedir el ingreso del agua, ingeniero. Esa era mi consulta. Gracias. Gracias, Howard. Efectivamente, eso es un riesgo que se puede correr. Y para eso hay que diseñar. El diseño, aquí estamos viendo justamente la pregunta del amigo Howard. Aquí está colocándose un geotextil como filtro. En este caso, obviamente, lo que podría pasar es que los finos colmaten a todo el geotextil y ya no pase agua. Entonces, eso también es peligroso, ¿no? Peligroso. Entonces, las aberturas del geotextil, en este caso, se diseñan, es decir, se seleccionan de acuerdo al suelo que vamos a filtrar. Se tiene entonces que conocer el suelo, tiene que ser ensayo granulométrico, y aquí el geotextil tiene una propiedad que se llama tamaño de abertura aparente, también conocida en inglés como apparent opening size, o UO95. Esto es la propiedad del geotextil. El geotextil, igual que tiene una resistencia a la tensión, igual que tiene una resistencia al corte, etcétera, el geotextil tiene estas propiedades hidráulicas. O bueno, esta propiedad que es la misma, ¿no? Solo que tiene diferentes denominaciones. Esta propiedad es la que yo debo comparar con el suelo, con la granulometría del suelo, y eso me va a decir si el suelo es compatible o no, es decir, si lo va a colmatar rápidamente o, bueno, de todas formas lo va a colmatar, se colmata un poco. La cosa es que no se colmate excesivamente, es decir, que todavía tenga un remanente de paso de agua. Entonces, esa característica llamada O95 es la que me dice si el suelo es compatible con el geotextil. Si no es compatible, obviamente hay que buscar otro geotextil que sí sea compatible con la granulometría del suelo a ser filtrado. Entonces, se diseña. Eso es una parte también del diseño de geotextiles, ¿no? Diseño de infiltración. ¿Okay? Entiendo, ingeniero, muchas gracias. Bien, gracias. ¿Alguna consulta adicional? Si no, gracias, Jordana. Damos por concluido el webinar, entonces. Gracias por tu participación y esperamos poder verlos en el curso de Ingeniería de Geosintéticos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos.